La jornada la vamos a distribuir más o menos de la siguiente manera. Vamos a tener un primer bloque que va a estar a cargo del padre Walter París, que bueno, después Laura nos va a contar quién es. Y vamos a, después de escucharlo al padre, vamos a tener una instancia para poder hacerle preguntas, ¿sí? Después vamos a hacer una pequeña pausa, un break, y luego vamos a retomar la jornada con el equipo de animación pastoral diocesana que nos van a estar acompañando, donde nos van a contar un poquito cómo es el camino que estamos recorriendo como diócesis hacia los 60 años de nuestra diócesis, ¿sí? Ustedes se acuerdan que hace algunos años tuvimos el gran jubileo, los 50 años de la diócesis, que hicimos una gran fiesta en la Costanera, ¿se acuerdan? ¿Sí? Bueno, ahora estamos llegando a los 60 años de nuestra diócesis y queremos prepararnos de una manera especial. Y la pastoral educativa también está en este camino. Queremos ponernos en comunión con el camino pastoral diocesano. Por eso en la segunda parte del encuentro vamos a compartir con los hermanos del equipo de animación pastoral diocesana. Y para finalizar el encuentro vamos a compartir con ustedes unas líneas de acción pastoral que anoche hemos discernido juntos con el equipo diocesano de pastoral educativa, que oportunamente se los vamos a... y les vamos a compartir lo que estuvimos reflexionando y proponemos como camino para la pastoral educativa de nuestra diócesis para el periodo 2019-2020. Bueno, brevemente sería eso. Gracias, padre. Bueno, vamos a presentar al presbítero doctor Walter Alejandro París. Él es profesor de Filosofía y Ciencias de la Educación, profesor de Teología y Ciencias de la Religión, licenciado en Ciencias Sociales y Humanidades, doctor en Historia recibido en la Universidad del Salvador. Desde el año 1998 está al servicio de la Arquidiócesis de Bahía Blanca como parte del clero diocesano. Colaboró en la colección Cuento con Jesús de Editorial Santillana, Enseñanza Religiosa Escolar para Educación Primaria. Es autor de la colección Jesús con Nosotros, Editorial Capeluz, Enseñanza Religiosa Escolar para Educación Secundaria. Es asesor externo y autor en Editorial Capeluz. Y también hace años que viene disertando en varios congresos para rectores organizados por el CONSUDEC, el último en la ciudad de Mendoza en el año 2019, con la temática La emergencia de la pastoral educativa frente a este cambio de época. Con ustedes, el doctor Walter Alejandro París. Bueno, ¿anda este? Sí, ahí está. Buenos días a todos. Bueno, qué presentación, muchas gracias. Estoy muy honrado con esta invitación. Con el padre Dayan nos hemos conocido desde el otro ámbito, desde la pastoral de juventud. Como me presentaba anoche al equipo diocesano, cuando me convocan del Consejo Superior de Educación Católica para animar el área de pastoral, mi primera pregunta era, digo, ¿y por qué me piden este servicio, ¿no? Después de hablar con el obispo y todo, ¿no? Y digo, si yo he sido docente, he ejercido la docencia como profesor de planta en escuelas católicas, también en escuelas no católicas, como profesor de filosofía y de ciencias de la educación especialmente, pero ya hace un tiempo que que no daba clases porque los oficios parroquiales y pastorales hacen que nuestro tiempo quede limitado. Y entonces pregunto, digo, bueno, ¿cuál es el motivo? Digamos, ¿en qué puedo servir? Y yo, bueno, precisamente porque no estás dentro de lo escolar. Provenís de la pastoral de juventud,
2003 hasta... Ahora sí, desde el año 2003 hasta este año he estado asesorando la Pastoral de Juventud de la Arquidiócesis de Bahía Blanca y desde hace 2 años en la región platense y en la Comisión Nacional trabajando con jóvenes. Y bueno, desde ese lugar, desde una mirada pastoral que no esté metida dentro de las estructuras, para decirlo sin ser peyorativo, pero para tratar de buscar las expresiones del Papa Francisco, sin estar contaminado o apegado a las estructuras, poder mirar la pastoral educativa desde otra perspectiva. Bueno, les agradecí y hemos tratado de dar un servicio a través de la formación religiosa escolar, a través de la justamente animación de la pastoral en las escuelas, y bueno, y agradezco esta invitación y espero que les pueda servir. Gracias a Dios, que siempre es bueno. No puedo pasar el PowerPoint porque los odio con toda mi alma, los PowerPoint. Entonces, pero bueno, no se asusten que tengo para guiarme, pero me gusta más hablar, me gusta más ir marcando los temas, y el tema que nos convoca es la pastoral educativa en el cambio de época. Este cambio de época del cual nos habla el Papa Francisco. Él introduce este concepto llamándonos la atención a lo que estamos viviendo. Y entonces, evidentemente que toda pastoral parte de una época, como decía recién el obispo, es un aquí y una ahora, pero tenemos que tener con certeza una conciencia, una aproximación consciente a lo que estamos viviendo, porque si no, hacemos acciones o proponemos gestos que se terminan transformando en respuestas a preguntas que nadie se hizo. Acá hay un tema básico que atraviesa todo intento pastoral, todo deseo pastoral, toda iniciativa, incluso humana, que todos deseamos ser felices. Y deseamos ser felices hoy. No interesa si fuimos felices ayer. No interesa eso porque ya el ayer ya pasó y no existe. Yo quiero ser feliz hoy. Yo quiero vivir una vida plena hoy. Hago mi intento de vivir algo grande hoy. O estoy desencantado hoy. Es decir, nuestro corazón nos reclama una satisfacción, nos reclama una plenitud, nos reclama una respuesta a estas exigencias que tenemos todos dentro de nuestro corazón. Esa exigencia de bien, esa exigencia de verdad, esa exigencia de justicia. Y entonces a veces estamos confundidos por los planteos ideológicos de nuestro tiempo. Y bueno, no, la verdad no existe, es mi verdad, tu verdad. Mirá, cuando la mamá de Valentina, la nena de un barrio, de una villa básicamente, una villa de Lata, que está en Montermoso, uno de los lugares donde soy párroco, una villa de Lata en un lugar donde las temperaturas son bajo cero, donde esto que vivimos hoy es calor para nosotros. Cuando a la mamá de Valentina le dijeron que ella tiene leucemia, la verdad es una sola, no es mi verdad, tu verdad. Y tuvo que afrontarla, con tragársela y comenzar a trabajar para que Valentina salga adelante, con la ayuda de toda la comunidad, del barrio y del pueblo. Y bueno, pero la justicia, lo importante es esto, basta que sufras una injusticia para que te des cuenta que la justicia nos importa. Claro, en las teorizaciones está todo bárbaro, pero en los hechos, la verdad, la justicia y el bien son un patrimonio importante para nuestro corazón. Y de esta grieta nos hablaba Jesús el domingo pasado, si se acuerdan, ¿no? Es decir, hay una grieta que es válida, que es la grieta entre el bien y el mal, entre lo que te construye y lo que te destruye, entre lo que te realiza y lo que no te realiza, entre lo que te personaliza y lo que te despersonaliza. No hay un intermedio en esa grieta.
No hay un intermedio. Y justamente este es el camino de aproximación que el Papa Francisco nos hace al cambio de época en nuestro tiempo, especialmente en nuestra cultura occidental, ¿no? Él dice en Evangelii Gaudium, la humanidad vive en este momento un giro histórico que podemos ver en los adelantos que se producen en diversos campos. Son de alabar los avances que contribuyen al bienestar de la gente, como por ejemplo en el ámbito de la salud, de la educación, de la comunicación. Sin embargo, no nos podemos olvidar que hay una gran mayoría de hombres y mujeres de nuestro tiempo que viven precariamente el día a día con consecuencias funestas. Algunas patologías van en aumento. El miedo y la desesperación se apoderan del corazón de numerosas personas, incluso en los llamados países ricos. Pensemos cómo se están produciendo cada vez con mayor frecuencia los tiroteos en los Estados Unidos, el país más rico del mundo. Incluso en los países ricos. La alegría de vivir frecuentemente se apaga. La falta de respeto y la violencia crecen. La inequidad es cada vez más patente. Hay que luchar para vivir y a menudo para vivir con poca dignidad. Este cambio de época, ahí lo enuncia en Evangelii Gaudium en el número 52, se ha generado por los enormes saltos cualitativos y cuantitativos, acelerados y acumulativos que se dan en el desarrollo científico, en las innovaciones tecnológicas y en sus veloces aplicaciones en distintos campos de la naturaleza y de la vida. Estamos en la era del conocimiento y la información, fuente de nuevas formas de un poder muchas veces anónimo. Una enunciación y una descripción de un panorama, como siempre él lo dice, que no pretende ser exhaustivo, pero enuncia este cambio de época en el que nosotros estamos insertos. Y después esta cita, otra cita de la entrevista que dio al diario italiano Il Messaggero, que desató toda una andanada de críticas aquí en la Argentina, pero porque leyeron todo al revés, evidentemente, cuando se acusaba al Papa de que defendía a las personas que estaban presas por corrupción, y estaba diciendo todo lo contrario, ¿no? Dice, por desgracia, dice el Papa Francisco, el fenómeno es mundial. Hay jefes de Estado en la cárcel precisamente por esto. Está hablando del cambio de época y de la corrupción reinante. Me he preguntado mucho sobre esto y he llegado a la conclusión que muchos males crecen sobre todo durante los cambios de época. Estamos viviendo más que una época de cambio, un cambio de época, y por tanto se trata de un cambio de cultura. Precisamente de esta fase emergen cosas así. El cambio de época alimenta la decadencia moral, no solo en la política, también en la vida social y financiera. El ambiente es lo que facilita la corrupción. No digo que todos sean corruptos, sino que creo que es difícil permanecer honestos en esta política. Hablo de todo el mundo, no solo en Italia, pienso también en otros casos. A veces hay personas que querían hacer las cosas más claras, pero después se encuentran con dificultades, y es como si fueran fagocitados por un fenómeno endémico, a altos niveles y transversales. No porque sea esta la naturaleza de la política, sino porque en un cambio de época las tensiones hacia una cierta deriva moral se hacen fuertes. Deriva moral, desmoronamiento ético, desmoronamiento moral. Y a esto lo podemos sintetizar con el desmoronamiento de las evidencias. Todos estos valores que fundaron Occidente, de los cuales participó el cristianismo. El Occidente tiene tres grandes pilares: Grecia, Roma y el cristianismo. Los grandes pilares de nuestra cultura occidental. Esos valores han dejado de ser reales, se han pulverizado, han dejado de ser hasta tal punto reales para la vida que ya no son evidentes. ¿Cómo puede ser que esto haya ocurrido, no? Hay un gran sociólogo que analizando la historia de las religiones plantea que la humanidad da el salto de construir una civilización cuando le pone límites a la muerte. El gran fundamento de la civilización es el no matar. Cuando yo me tomo en serio la vida del otro, cuando la vida del otro es un límite que no puedo tocar.
justamente un síntoma de nuestro cambio de época es que hoy no matar ha dejado de ser un límite infranqueable. Lo que nos molesta lo queremos eliminar. Y este es un tema para reflexionarlo, ¿no? Y entonces, ¿cómo es posible que estos instrumentos más nobles del bien y del servicio se hayan corrompido? Ante todo, el demonionamiento de las evidencias ya lo había presentado Ratzinger, el cardenal Ratzinger, cuando entraron al cónclave, antes de ser Benedicto XVI, cuando habló de la dictadura del relativismo y de la pulverización de los valores, que la Ilustración intentó resguardar, y en consonancia el Papa Francisco nos ha hablado de este cambio de época y de cultura. Y esto se ve de manera clara en la situación de la persona que ha perdido la energía para adherir a aquello que más corresponde a su humanidad. Ha perdido la capacidad de dar respuesta a partir de esta exigencia de plenitud que tiene su propia humanidad. A pesar de que con el correr de los años el ser humano se ha afianzado en la canonización de valores que lo engrandecen, por ejemplo los derechos humanos, y esto es muy bueno, esto no tiene correspondencia con una humanidad más intensa, más abierta a la vida, porque los derechos humanos se transforman también en derechos de muerte. Pensemos en el aborto, pensemos en la eutanasia, pensemos en el derecho al suicidio asistido, que ya está legalizado en algunos países, ¿no? El ser humano de nuestro tiempo está desvitalizado, arrasado. Hay un gran maestro espiritual del siglo XX, Luigi Giussani, que falleció en el mismo año de Juan Pablo II, que hablaba del efecto Chernóbil, ahora que con esta serie ha vuelto a estar en la picota Chernóbil. ¿Qué significa? Que el ser humano es como esa ciudad de Ucrania, que la muestra, yo no la vi la serie, vi algunos trailers, y entonces muestran la ciudad, que está todo en su lugar, hasta quedaron los platos en las mesas, quedaron las cosas puestas en las alacenas, la ropa en los roperos, hasta hay zapatos en el piso, la gente huyó despavorida, está toda la ciudad armada, pero nada funciona. Nuestra humanidad está como en un estado de arrasamiento. Y hay otro pensador contemporáneo español, Julián Carrón, que plantea que vivimos en un tiempo de destrucción de lo humano. El sujeto de nuestro tiempo, todos nosotros, enfrentamos la vida con una única herramienta de juicio que pareciera que sirve para vivir, el pragmatismo. Es una forma sutil de materialismo que reduce todas las decisiones a la conveniencia. Acá lo importante es lo que conviene. Si es bueno o es malo no importa, si a mí me conviene lo hago igual. La gran herramienta del pragmatismo domina hoy nuestro tiempo. Y este pragmatismo tiene como base el hedonismo, porque el principio último es una autorreferencialidad, una afirmación de uno mismo, afirmar mi placer, sentirme bien yo y el resto si anda bien y si no también. Una marca muy común de nuestro tiempo. Y la gran representación universal del hedonismo y el pragmatismo contemporáneo es la cultura de la comodidad, totalmente opuesta al sentido de inquietud agustiniana y que el Papa Francisco reconoce como enemiga del Evangelio, esta comodidad. Nuestro corazón está para desear más, nuestro corazón está para pedir el infinito, no para quedarse cómodo. La cultura de la comodidad es ahogante. El ser humano del siglo XXI busca estar cómodo, aunque sea en su miserable nicho, viviendo su individualidad. Por eso, la cultura del consumo, la búsqueda de sensaciones nuevas, pesos, droga, alcohol, deportes de riesgo, la reducción de la felicidad al placer, la reducción y disolución de la relación varón-mujer al sexo, el culto por el disfrute renunciando a la fecundidad o buscándola tardíamente, son todas facetas del individualismo, egoísmo y narcisismo que nos han llevado a ver a los otros como un obstáculo a tolerar. Hoy hay un gran avance. Y no es que esté mal, pero reducir las relaciones humanas a la tolerancia es un gran empobrecimiento de la humanidad. Porque nosotros estamos puestos juntos para amarnos, no para tolerarnos. Uno tolera un mal, una enfermedad, un accidente, pero a una persona, ¿cuántas veces se acercan los papás y las mamás a confesarse? Me falta tolerancia con mis hijos. Pobres,
Tenés que amarlos a tus hijos, no tolerarlos. Tu hijo no es un tumor. Tenemos que amarlos. Se vuelven imbancables los pibes, es cierto, no se asusten, es normal. Pero tenemos que amarlos. Y sí, porque ellos vienen con todo un cúmulo de demandas y ustedes, papás y mamás, que trabajan un montón, que están todo el día en la calle, que llegan agotados, el pibe viene con toda la catarata de demanda y vos no te lo bancás. No sientan culpa por eso, es normal. Es normal. No sientan culpa, es normal. Los curas también nos volvemos imbancables, no se preocupen. Pero ustedes también son imbancables, todos somos imbancables. Entonces, y así se ven los hijos hoy, ¿no? Como un instrumento. Otro micrófono. Acá esto es una cosa, una colección de micrófonos tengo. Me siento una estrella. Entonces, el ser humano nunca puede ser un objetivo para. Hoy está muy de moda eso, ¿no? Está muy de moda vivir relaciones o vínculos para. No, los seres humanos son objetivos en sí mismos. Es lo que se me cruza. Y entonces, claro, al ser humano, al ser un objetivo para, lo que se transforma en un obstáculo, y lo elimino. Porque yo quiero hacer tal cosa y esto me impide o cumplir mi objetivo. El ser humano dejó de ser un absoluto. Y ojo, no hablo solo del tema del aborto, sino también hablo de los papás ancianos, las mamás ancianas, cuando los tenemos que limpiar, cuando los tenemos que cambiar. Y ya se volvió un obstáculo, lo descartamos. Entonces, en pro de este hedonismo, la contracara del hedonismo es la cultura del descarte. Todo lo que atenta contra el hedonismo lo descarto. Papa Francisco. Y no solamente los ancianos y los niños, también los jóvenes. Porque una forma de descartar es no ayudar a ser adultos, tenerlos eternamente, grandulones, viviendo en la casa. Por falencias mías, porque no tengo matrimonio, porque no tengo vida propia, entonces vivo de mis hijos. Y eso es una forma de descartar, porque nosotros no somos eternos para estar toda la vida con ellos. Y el Papa Francisco habla profundamente del descarte. Los valores sobre los que se fundaba nuestra cultura occidental se han pulverizado. La materia, el espíritu, la persona, la libertad. Cuando vemos cómo avanzan las formas totalitarias, las ultraderechas en Europa, en América Latina, las formas de sacrificar la libertad en pro de avances económicos, por ejemplo, ¿no? Cosas impensadas. Y tenemos registro de imágenes, ¿no? La libertad, la razón, el trabajo, el matrimonio, la familia, ser varón, ser mujer, el derecho, la justicia, todos estos son valores que han dejado de tener correspondencia con nuestra humanidad. Han dejado de tener esa capacidad de encender el deseo de realizarlos. Han dejado de tener este camino de plenitud que significan. Benedicto XVI encuentra su punto de partida en este proceso en la Ilustración. Pero no de una manera negativa, ¿no? Sino que la Ilustración tuvo la necesidad de inaugurar un nuevo orden social en medio de las guerras de religiones, de la lucha entre el protestantismo y el cristianismo, que justamente mañana 24, se celebra San Bartolomé, que pobre apóstol quedó en la historia de nuestro tiempo moderno con la famosa masacre de San Bartolomé, que se produjo un 24 de agosto en París, cuando todos los hugonotes protestantes vinieron al casamiento de Margarita de Francia con Enrique de Navarra, y los católicos los asesinaron a todos los protestantes. Quedaron regados por la calle muertos. Y se llamó la masacre de San Bartolomé. Fue un escándalo. Un escándalo que fue propiciado por Catalina de Medici, la gran reina madre de Francia. Y
Y este escándalo lleva a la Ilustración a tratar de proponer un nuevo orden que generara paz en Europa. Y justamente trataba de preservar estos valores cristianos. La Ilustración no es anticatólica, propone preservar estos valores cristianos que le daban sustento a Occidente para que estuvieran seguros. Todos lo conocían, todos lo sostenían y los apreciaban. Había una tradición cultural que atravesaba la sociedad occidental y que estaba estructurada en estos valores fundamentales que eran de todos. Sin embargo, estos valores fueron perdiendo su capacidad de estructurar la vida del ser humano, de corresponder a las exigencias del corazón. ¿Y por qué pasó eso? Porque el desprecio de la religión que alimentaba esta conflictividad acabó por ser el rechazo de Dios. La única manera de que estos valores sean acogidos con toda su evidencia es a partir de la experiencia que los hace reales. No nos engañemos, y esto no es religión ni es pastoral, es filosofía pura. La única fuente de evidencia para el ser humano es la experiencia. Y cuando nosotros disociamos cualquier realidad de la experiencia, esa realidad tarde o temprano deja de ser evidente. Y la experiencia que han hecho reales estos valores, que ha hecho que estos valores sean vivos y provoquen el corazón de la gente, es la experiencia cristiana. Y entonces cuando los disociamos de la experiencia cristiana que los hace reales, son valores que terminan transformándose en hechos teóricos. Sí, todo muy bonito, pero no tiene nada que ver con mi vida. Cuando dejo de tener un hecho, un acontecimiento que provoca mi corazón, una humanidad transformada que me muestra en acción que esa vida es posible, entonces estos valores dejan de ser reales, quedan pulverizados, desaparecen. Y esta experiencia cristiana, según el método de Jesús, se hace presente en la vida de la comunidad. Es en la comunidad donde el Señor se hace presente y se deja tocar. El cristianismo es una experiencia comunitaria, no es un pietismo individual. Jesús se hace presente a los discípulos reunidos. Ahí estos valores los puedo tocar. Por eso la Iglesia nos va proponiendo el testimonio de los santos, donde nos muestra en la experiencia que ahí esos valores se vuelven reales. Por eso hay personas que se vuelven particularmente atractivas. La Madre Teresa de Calcuta, por ejemplo, San Juan Pablo II, y testimonios de tantos santos, Laurita Vicuña, Seferino Namuncurá, el cura Brochero. Alguien que nos mostraba en acción cómo se vive la vida y cómo se vive plenamente la vida. De esta manera, el Papa Francisco nos recuerda que esta experiencia radicalmente gratuita es la que nos saca de la confusión. La misericordia. Darnos cuenta que hay algo que sucede sin que nosotros hagamos nada. Esto es la vida de alguien pleno. Como Jesús para todos. Fíjense que el Evangelio, cuando Jesús se encuentra con la gente, pareciera que los evangelistas se concentran en mostrar estos encuentros. Prácticamente ningún encuentro sucede en el templo, todos suceden en la calle. Jesús es un hombre en salida. Y todos los encuentros significativos del Evangelio son gente que hoy nosotros le recontra sacaríamos el cuero. Mateo, que era un chorro, un corrupto. Zaqueo, otro que tal. La Magdalena, ay, Dios mío, qué vidurria. 7 demonios le sacó Jesús. Pareciera que hay un empeño en mostrar que la potencia de la gracia puede atraer el corazón de cualquier ser humano y que no hay que tener nada previo, que podés vivir una vida de cualquier forma, pero basta la apertura de tu corazón para que Él haga su obra, ¿no? Y entonces la misericordia, algo en acción, algo que te abraza, algo que está presente, algo que te das cuenta que vos no tuviste que poner nada para que esté ahí. Justamente esto significa la experiencia, y esta es la experiencia que hace que los valores se vuelvan reales. Los valores no tienen capacidad de movilizar el corazón. Esto es un engaño.
El problema no es de crisis de valores, el problema es de crisis de testigos. Nadie tiene el empeño de mostrar estos valores en acción. Y este es el desafío que nos plantea el Papa. Se evangeliza, como nos decía el obispo, por atracción. Se evangeliza por testimonio. El desafío a la cultura actual no es entrar en un contrapunto de peleas, de celestes contra verdes. Esto es un engaño. Porque a mí me gustaría saber, y yo lo decía un poco embromando, cuando estaba el debate y el Congreso y la Plaza Verde y la Plaza Celeste, ¿qué pasaría? Yo digo, ¿qué pasaría si baja Dios del cielo a las celestes y les dice a todas las celestes que se van a quedar embarazadas todas inmediatamente? A ver si van a estar tan contentas y tan abiertas a la vida. Porque el problema no es aborto sí, aborto no, sino qué apertura tenemos a la vida. Ni se trata de estar juzgando a los que tienen una opinión distinta. Se trata de preguntarnos cómo acogemos la vida nosotros. ¿Qué experiencia ofrecemos? ¿Cómo vivimos la relación con la realidad? Y entonces, en este camino, entonces, la pastoral educativa, o el problema de la pastoral educativa, no es la situación de nuestro tiempo. En la época del Imperio Romano se vivía peor. No sé si alguno vio alguna vez, yo no soy muy de las series, en alguna ocasión vi, cuando he estado enfermo, algún programa o algún capítulo, y una vez se me ocurrió detenerme a mirar esta serie Spartacus. Bueno, no la vi más porque la verdad que es una cosa que planteaba toda una serie de imágenes y de temáticas que mucho no me convencían, pero sí planteaba una gran pintura de la época romana, ¿no? El nivel de promiscuidad, de violencia, el desprecio por la vida, la manipulación. El Imperio Romano fue algo grosso que tuvo que enfrentar el cristianismo, pero enfrentarlo en el sentido de vivir en medio de esto, ¿no? Y justamente miren cómo se aman. Ellos desafiaban toda esta cultura del Imperio Romano con una vinculación, una manera nueva de vivir la familia, con una manera nueva de vivir la relación varón-mujer, con una manera nueva de acoger la vida de los hijos, porque en esa Grecia blanca, de palacio, que no era tan blanca, pero no viene al caso, el clasicismo y el romanticismo pintaron una Grecia y una Roma blanca de mármol. Los que nacían defectuosos los asesinaban. ¿Entienden? En Esparta los tiraban por un acantilado. Entonces, ¿y el cristianismo qué hacía? Y dejaba a todos atónitos porque los cristianos acogían a todos sus hijos y los recibían con amor. Y entonces, el problema no es la realidad, sino que la realidad desnuda los problemas que nosotros tenemos. El avance del feminismo y de la ideología del género, el nihilismo festivo de nuestra época por el culto de los excesos, la resurrección de los totalitarismos, como decíamos recién, como alternativa política, sumado a la situación juvenil actual, la depresión de los jóvenes, el suicidio adolescente, la sexualidad promiscua, la pérdida del sentido del esfuerzo y del trabajo, la cultura del descarte, bebés, jóvenes, ancianos, la degradación de la familia, etcétera. Son todos síntomas de la emergencia y de la necesidad de una pastoral educativa. ¿Y qué nos dice el Papa Francisco? ¿Tenemos que volver a proponer los valores cristianos? No. El Papa Francisco nos dice, tenemos que volver a Cristo. Tenemos que volver a dejar entrar a Cristo en nuestra vida. Tenemos que volver a tocar la presencia de Dios a través de la presencia de Cristo en la comunidad. Sin embargo, cuando nos preguntamos por la pastoral educativa, enseguida afloran nuestras urgencias. ¿Qué cosa hacer con los chicos? ¿Qué proponerles a los jóvenes? ¿Cómo informarlos? El gran mito de la información. Los pibes saben todo, saben más que nosotros. Y nosotros les queremos enseñar cosas que cuando nosotros nos compramos el pantalón, ellos ya se lo hicieron bermuda. El mito de la información es falso. Ellos saben todo. El problema es que no tienen madurez para procesar la información. ¿Entienden?
Y entonces, sabiendo todo, después cuando tienen que enfrentar la vida al no tener madurez, no saben qué significa ese conocimiento en relación con su experiencia, ¿no? Y entonces cómo informarlo o darles doctrina, y entonces nos conformamos con un libro. Bueno, hay los libros de Capeluz son divinos. No, mentira, es un chiste. Entonces, cómprenlos. No tengo ningún sponsor ni vengo a título de nada. Es todo a título eclesial, ¿no? Y frente a ello, la respuesta más rápida: tenemos que educar en valores. Pero perdónenme, a ningún ser humano le entusiasman los valores. A nadie le entusiasman los valores. No nos engañemos. El amor es un valor muy bonito, pero se vuelve entusiasmante cuando te enamorás. ¿Entendés? Cuando estás delante de una pibita que te mueve el piso. Cuando estás delante de un pibito que te mueve el piso. Ahí el amor se vuelve interesante. Los valores en sí mismos no tienen la capacidad de movilizar. Lo que te moviliza es un acontecimiento. Lo que te moviliza es un acontecimiento. Y esto deja al descubierto la raíz del problema. Cuando nos preguntamos por la pastoral educativa como actividades para hacer con los adolescentes, o una materia para reforzar valores, o proyectos solidarios, estamos equivocando el punto. Todo esto es valioso, pero como consecuencia, por sí mismo no alcanza. Multiplicar actividades no alcanza. Necesitamos volver a la experiencia que hace reales estos valores. Entonces, cuando nos planteamos una pastoral educativa, la pregunta es, no qué tengo que hacer con los chicos, sino qué significa Cristo para nosotros, qué significa Cristo para ustedes. Un docente que está en una escuela católica es un docente que tiene deseos de hacer pastoral. No de enseñar biología, matemática, geografía, historia, de hacer pastoral. Podés enseñar historia o enseñar geografía o incluso matemática y comunicar a Cristo. Hay docentes que están enseñando ciencias, uno de ellos amigo, que es misionero, consagrado, laico, y está enseñando matemática en Egipto. Evidentemente se imaginarán que en Egipto no se puede hablar de Cristo en la clase. Sin embargo, los alumnos se dan cuenta que él es distinto. Y alguno se atrevió a preguntarle por qué él era distinto a los demás profesores. Bastó una presencia entusiasmada con Jesús que enseña matemática abstracta, desnuda y pura, para que el chico se dé cuenta que ese tipo tiene algo distinto en su corazón, que comunica la matemática de una manera distinta. Y está en una escuela estatal, evidentemente, porque escuelas católicas en Egipto no hay, ¿no? Y entonces, para vos que sos docente, que sos directivo, para mí que soy sacerdote, para muchos que aquí que son padres de familia, este es el punto. ¿Cómo es interesante Cristo para mi vida? ¿Cómo Cristo me hace pleno a mí? ¿Cómo Él es una respuesta a mi deseo de felicidad? Porque el punto de partida de cualquier pastoral no son los valores, sino el testimonio. Un hecho, algo que ocurre en la realidad, lo que cambia el corazón, lo que hace que el otro se haga preguntas, es un acontecimiento, algo que está sucediendo delante tuyo. Es decir, una presencia original, imponente, que no puede explicarse por factores humanos. O sea, este profesor en Egipto no puede explicarse por factores humanos. Hay algo más que tiene él que los demás no tienen. Lo que impacta a un muchacho, a una chica, es la obra imponente de Cristo en cada uno de nosotros y que Él hace por pura gracia. No hay profesionales de la pastoral o profesores de la religión. Una pastoral se hace con testigos, varones y mujeres que viven de Jesús, como dice San Pablo. Ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí, y vivo de la fe en el Hijo de Dios que me amó hasta entregarse por mí. Esto es lo que conmueve. Encontrar una persona que vive con esa intensidad. Si hay formación religiosa y todos nosotros vivimos como si Jesús no existiera, no sirve para nada. Si vos sos directivo o docente y no te interesa Jesús, ni la iglesia, ni la Eucaristía, si Jesús no atraviesa
Tu humanidad, tenemos que tener una cuota de lealtad. ¿Para qué estamos ahí? Es como si yo estuviera disertando ante el Partido Comunista. ¿Qué hago ahí? Estoy radicalmente en las antípodas. De esto reniegan los jóvenes. Tenemos que tomar Cristo vive, querida familia. Cristo vive, donde el Papa le habla a los jóvenes y a toda la iglesia, donde plantea que la iglesia es joven, tenemos que tratar de retomarlo. Los invito. Secretamente el corazón de los jóvenes busca una autoridad que sea presencia original y frente a ella se rinden. El testimonio es el único tesoro que tenemos y es la realidad desafiante del triunfo de la gracia sobre las fragilidades de nuestra humanidad. La pastoral no tiene como punto de partida, como punto de partida el testimonio, el entusiasmo por Cristo y un ser humano apegado a Cristo, es una pastoral informativa, doctrinaria o moralista. O una pastoral ideológica que no acaba por abrazar toda la realidad, porque no se abraza a Cristo. Por ejemplo, para responder a la ideología de género, no necesitamos estar argumentando en contra, peleándonos, descalificando a los demás, sino proponer un matrimonio entusiasmado con el amor nupcial, que se pare frente a los chicos y los desafíe con toda su humanidad. Esto deja al descubierto que el problema de los jóvenes es y será siempre un problema de adultos. Ellos nos están buscando, nos están desesperadamente mirando, nos están ansiosamente provocando porque buscan un adulto con todas las letras, alguien que sepa para qué está, que sepa dónde ir, que fundamente y que sepa cómo llegar. La cuestión es si nosotros estamos a la altura de la búsqueda de los chicos. Esta última expresión la encontré y me pareció la definición de adulto más impresionante, ¿no? Alguien que sabe para qué está. Qué difícil es esto hoy, ¿eh? Encontrarse con gente que sabe para qué está con toda conciencia, que sabe a dónde hay que ir y que sabe cómo llegar. Con todos sus límites, con sus defectos, porque esos saber cómo están hechos con ensayo y error, con errores, con frustraciones, con caídas. Es decir, alguien que ha hecho un camino y que está parado ahí, sólido. Cuando un muchacho, una chica, un niño se encuentra ante alguien que sabe para qué está, él puede ser libremente niño y él puede ser libremente joven. Porque tiene alguien que sabe para qué está, que le muestra el camino. Me pasó a mí, cuando era sacerdote recién ordenado. Me tocó un gran sacerdote que lo quiero con todo mi corazón, pero él que era demasiado joven para ser mi párroco y no la pasé bien, porque no sabía ser párroco y bueno, seguimos siendo amigos, muy amigos, entrañables. Pero después el obispo, por otras necesidades, me cambia con un sacerdote más grande. Ese tipo sabía para qué estaba. ¡Fa! Pero para mí era una paz. Yo me fui de esa otra parroquia, enfermo, hipertenso, estresado. Llegué a otra parroquia con más trabajo, pero con un adulto que sabía para qué estaba. Dormía, me bajó la presión, se me fue el estrés, porque había un adulto que me mostraba el camino. Y yo me sentía seguro. Lo recuerdo con toda mi alma, el padre Beto. Y lo tuve que acompañar en una etapa de su vida con una gran insuficiencia cardíaca, donde él era el párroco, un hombre con una gran potencia, con un gran carácter, y yo era como el ejecutor. Entonces, pero yo iba siguiendo y aprendí muchísimo en esos años que estuve con él, estar al lado de un adulto. Y entonces enseguida surge la objeción frente a esto. Y bueno, padre, pero todo lo que vos decís es muy bonito, pero es difícil encontrar personal. Las parroquias están llenas de gente de fe que puede proponer un camino de fe. Está claro que hay que hacer un camino, que no se reforma todo de un día para otro, pero para que en las escuelas haya pastoral educativa, se vuelve imprescindible que los que hacen la pastoral educativa les interese Cristo, aunque sean dos. Y esos dos van con... La iglesia empezó con dos, acuérdense de Juan y de Andrés. Maestro, ¿dónde vivís? Vengan y verán. Y se fueron con él y estuvieron toda la tarde con él y con la Virgen, porque si fueron a la casa estaban con la Virgen. Y ellos volvieron
y le dijo Andrés a Pedro, hemos encontrado al Mesías. Basta con 2 que le interese la fe, basta con 2 o con uno que le comunique a un chico su experiencia y que vivan esta experiencia como un camino de plenitud para que este otro se la comunique a otro y así comenzamos un camino. Y así comenzamos un camino también con los adultos. Implica un camino, implica una tarea. Es más fácil ser profesionales y cumplir un horario, pero en la vida no hay horarios. La pastoral se parece más a la tarea de los padres que a la tarea de un funcionario. Y si vamos a una escuela católica, vamos a hacer pastoral educativa, ¿no? Entonces, y ahí llegamos a los pilares de la educación. La escuela tiene 3 pilares. El pilar pedagógico, el pilar institucional y el pilar pastoral. ¿Cuál es el más importante de estos 3 pilares? Escucho ofertas, vendemos todo. ¿Qué les parece? Se quedaron mudos. ¿Cuál es el más importante de estos pilares? ¿Cuál es el más importante? Acá dicen así despacito. ¿Qué dicen? Todos, decimos todo, claro, todo es importante. Si es más fácil, no, tenemos que jugarnos por algo. Mirá qué fácil solucionamos todo. Acá dicen pastoral. ¿Están todos convencidos de esto? No. Bueno, miren, a partir de lo que nos decía el obispo, la escuela católica evidentemente tiene un pilar pedagógico y un pilar institucional porque es una escuela que está engastada en el sistema educativo formal, hay todo un proceso histórico, pero lo que da razón de ser a la escuela católica es la evangelización. Si no tenemos las escuelas para evangelizar, ¿para qué las tenemos? Son preguntas que tiro al aire, ¿eh? No es que preguntas provocadoras. ¿Qué sentido tiene gastar toda esta energía para cumplir un fin cultural que en última instancia el Estado lo puede cumplir perfectamente? Se puede discutir también, bueno, hay gente, pero el punto es tomar conciencia de cuál es nuestro lugar. ¿Por qué tenemos las escuelas católicas? Después podemos discutir por qué eligen la escuela católica, eso es otro tema. Pero la escuela católica existe por su fin pastoral. Ni el fin cultural, ni el institucional son su significado. Para esto ya les decía, están los 24 sistemas educativos provinciales. Ahora, ¿la escuela católica frente a la escuela del Estado tiene sentido que exista? Sí, claro, tenemos un rostro para comunicar, una riqueza social para comunicar. La escuela católica tiene toda una riqueza para mostrar en este mundo pluricultural, en un mundo realmente amplio, en un mundo donde todos tenemos derecho a tener nuestro rostro. Nunca perdamos de vista esto, porque donde nosotros perdemos de vista el derecho a tener nuestro rostro, y el derecho de los otros a tener nuestro rostro, caemos en totalitarismos o fundamentalismos. Cuidado con los fundamentalismos. La libertad es absoluta. La libertad no se toca. Todo el mundo tiene derecho a pensar lo que quiere. Tendrá que hacer las cuentas con su corazón si eso lo hace pleno o no lo hace pleno. Pero la Iglesia ha crecido de manera saludable en los ambientes libres y se ha corrompido en los ambientes fundamentalistas. La Iglesia venía perseguida durante el período del Imperio Romano y bastó el edicto de Milán que dio la libertad de cultos para que la Iglesia floreciera. La Iglesia es hija de la libertad. Jesús viene a invitar a vivir el Evangelio. Pero al que acepta su invitación, Jesús lo invita a la radicalidad. Si no, recordemos Marcos 10, el joven rico.
nos invita a la radicalidad. Y entonces, en el concepto de la pastoral educativa, tenemos que plantearnos si la escuela católica hoy está brindando educación católica, esta disociación, conversando con muchas personas, sacerdotes, docentes, obispos en distintos ámbitos en los cuales he podido participar, he tenido la gracia de participar a nivel nacional, hay un consenso unánime de que la crisis de la educación católica es haber descuidado su esencia pastoral, la comunicación de la experiencia cristiana, conformándonos con la ejecución de gestos devocionales, rituales, que responden a una tradición cultural cristiana que está en crisis y que se ha vuelto un formalismo. Entonces tenemos la misa del primer viernes, o viene un cura a confesar, o armamos algún campamento, donde no hablamos mucho de Jesús para que los chicos no se molesten, o para que los adultos, porque los chicos son súper abiertos. Ah, no, porque a fulano de tal no quiere, o fulano de tal es aquello, fulana que es. Pero esto no alcanza a responder de modo adecuado a las necesidades verdaderas de la vida. Los tres fundamentos, el pastoral, el pedagógico, y el institucional, siguen existiendo, pero están desconectados de la identidad cristiana que tiene que ser su alma. El concepto de identidad ayuda a profundizar el análisis porque personaliza y socializa la contemporaneidad de la experiencia de Cristo. Cristo está presente hoy. ¿Cómo me identifico con Cristo presente hoy? En vez de dirigirnos a las estructuras, la pregunta va dirigida a la persona, al sujeto, a vos y a mí. Acá el problema no es la estructura cristiana. Acá está el problema es cómo acontece Cristo a través nuestro, para nuestros chicos y para nosotros mismos, porque también somos un acontecimiento mutuamente. ¿Cómo acontece la presencia de Jesús y el triunfo de su gracia? ¿Cómo nos documentamos la presencia de Jesús entre nosotros como comunidad educativa y para nuestros chicos, niños, adolescentes y jóvenes? Entonces, sin una personalización de la experiencia cristiana, puede existir la escuela católica con todos sus pilares, pero desnaturalizados, sin rostros. Así, la institucionalidad adquiere un rostro relativista. En vez de reflejar la vida de la Iglesia como comunidad de discípulos misioneros, se vuelve un camino pedagógico sin referencia a Cristo, que deviene en un humanismo secularista, que acaba por renegar de la experiencia cristiana, o una pastoral que se transforma en un entretenimiento piadoso o en gestos católicos inconexos con la vida, sin incidencia en la realidad, sin acogida, sin abrazar la realidad como don, que decoran la vida de la gente sin responder a lo que el corazón de la persona necesita, todo lo opuesto a una experiencia original. El camino es volver a la experiencia cristiana, que genere una identidad cristiana, una pertenencia a Cristo, Cristo como aquel que estructura mi vida, que satisface mi deseo de felicidad, y a la Iglesia por medio de un juicio crítico, es decir, yo me adhiero a Cristo porque realmente verifico que Él es lo más grande para mi vida, verifico que Él es lo más grande para mi vida. Entonces tenemos que comenzar por nuestra humanidad. ¿Cómo verificamos nosotros que Cristo es lo más grande para nuestra vida? Aunque sea en este punto solo. Uno, algo donde vos hagas experiencia de que la propuesta de Cristo es lo más grande para tu vida, porque empezaremos a verificar que todo el Evangelio, que es uno solo para todos, es lo que más corresponde a nuestra vida. Así se construye un testigo. El primer paso es curiosamente pasivo, dejarnos arrastrar por este acontecimiento que nos saca de la frivolidad y de la superficialidad y nos hace gustar la belleza de nuestra vida. Por eso se puede decir que la solución está en nosotros. El problema no está afuera, el problema está dentro nuestro y la solución está dentro nuestro. No es un problema de la realidad. Es el camino que nosotros estamos haciendo frente a Cristo como experiencia de su presencia, como experiencia de satisfacción. Sería injusto culpar al Estado o a un gobierno
En Argentina vivimos en Estado de Derecho. Nadie nos impide comunicar la fe. Cuando a veces se empieza a culpar al sistema, parece que toda la culpa es de la inspectora, del ministro de Educación, del presidente. Ayer era Cristina, ahora es Macri, mañana no sé quién va a ser, qué sé yo. Ninguno de ellos nos ha impedido vivir la fe. Jamás en la historia, ni siquiera en el periodo del laicismo más belicoso de la Argentina, a fines del siglo XIX, se nos ha prohibido vivir la fe. Entonces no le echemos la culpa a los demás. Si hoy la escuela católica está en crisis, la razón está en otra parte. La raíz de nuestra crisis está en la identidad cristiana. Hemos pretendido hacer un cristianismo sin Cristo. Esto ya lo dijo Juan Pablo II. Una pastoral sin experiencia cristiana, una escuela católica sin eclesialidad y una vida cristiana sin moralidad evangélica. Hoy todo el mundo quiere comulgar. Pero ¿a quién le interesa realmente la comunión con Cristo? La comunión de vida con Jesús de Nazaret. Haber renunciado a la radicalidad del Evangelio ha sido una desnaturalización de la pastoral. Una pastoral sin fe, una pastoral que ha pretendido sustituir la fe. Y a veces parece que nosotros con nuestra pastoral tenemos que disimular la radicalidad que Jesús propone para la vida. Y lo único que corresponde al corazón humano es la radicalidad. Esto nos entrega entonces una escuela católica sin Cristo como reflejo de una iglesia sin Cristo y de un Cristo sin iglesia. Y entonces, como dice el Papa Francisco, necesitamos volver a Cristo. Necesitamos partir de la realidad para darnos cuenta cómo caminar, sin culpas, sin enojos, sin complejos, con seriedad, buscando la correspondencia del corazón. Ahora, hoy se defienden dos cosas. Antes quería ir, les decía recién, a un poquito de historia breve. Tenemos un poco de tiempo. Perdón, acá estamos. ¿Por qué les digo que hagamos un poquito de historia? ¿Cómo llegamos acá? Tenemos por un lado la identidad cristiana de la escuela católica y por otro lado la agencia pastoral de la escuela católica como expresión de esa identidad. Entonces, si no hay una pastoral educativa como consecuencia de esta identidad, decíamos que hay una desnaturalización de la escuela católica. Sin el fin pastoral y evangelizador definiendo su identidad, acaba prevaleciendo, en el mejor de los casos, el fin cultural. Y entonces nos concentramos en lo pedagógico. Y realmente que tenemos muy aceitado todo el tema pedagógico, todo el tema cultural. Pero si ni siquiera está eso, la escuela católica se transforma en un negocio. En un negocio. Si le sacamos el fin pastoral, se desmorona todo como un castillo de naipes, ¿no? Y los tiempos han cambiado. En otra época la escuela católica, en la parroquia, en las congregaciones, eran una fuente de recursos, claro que lo fueron en otra época, y una tentación para concentrarse en lo institucional y en lo operativo, para llevar recursos a financiar obras de la iglesia, de las parroquias, de los lugares pobres, ¿no? Y lo mismo ocurrió con la identidad cristiana, cuando los padres mandaban a sus hijos a las escuelas católicas porque les interesaba la educación. Hoy, ¿por qué hay una gran masa de gente que por qué manda a los hijos a la escuela católica? ¿Qué les parece a ustedes? Porque no hay huelga, gente. Porque no hay huelga. Y porque yo tengo que trabajar saliendo a las 7 de la mañana, dejo al pibe en la escuela y me voy al laburo, y porque trabajo en la actividad privada, y en la actividad privada no hay artículo 1, inciso 2 para pedir licencia. En la actividad privada faltás y te lo descuentan, punto. Y entonces quiero una escuela que me garantice que el pibe lo voy a tener en la escuela todos los días. Y entonces, y esto por citar algunos de los casos, o porque son escuelas de élite,
o porque te da estatus, si lo mando a la escuela tal, porque lo manda el hijo de fulano, el hijo de mengano, pero se elige por una identidad. En tiempos de cultura líquida, como dice Bauman, o ya el Papa Francisco nos habla de cultura gaseosa, por lo efímero, por lo evanescente, hay un interés prácticamente nulo por Cristo por parte de las familias, o por lo menos que esté a la altura de lo que Jesús significa, ¿no? Y nosotros, ¿qué lugar ocupamos en ese contexto? Corremos el riesgo de hacer marketing para no perder clientela. Y ojo que eso también, cuando yo hice el seminario, eran los años 90. Yo me escuchaba algunas clases y decía, pero acá en vez de estudiar pastoral, estudiemos marketing. Si acá hay que ofrecer como un producto, y tenemos que adornarlo, y tenemos que llenarlo de un montón de... ¿Que Jesús no tiene la capacidad sola de entusiasmar el corazón humano? Eran preguntas que yo me hacía como seminarista. Lo que pasa es que cuando sos seminarista estás asustado y querés que te ordenen, ¿viste? Entonces no haces muchas preguntas, porque si no, no te ordenan nunca. Ahora ya me ordené, ¿viste? Tal vez después el obispo no me invita más, dice este loco, ¿para qué lo voy a traer acá? Pero fuera de eso, no va a pasar otra cosa. Entonces, pero el tema es, sin Cristo, sin lo que significa Cristo en su totalidad, ofrecer a la gente lo que quiere consumir y no lo que es Cristo, y la Iglesia lo que quiere hacer con la escuela católica como instrumento de evangelización, ¿qué es? Estas son preguntas. ¿Yo qué quiero hacer como instrumento, como iglesia? Porque, bueno, cuando conviene parece que iglesia somos todo, ¿no? Entonces, pareciera que nos hemos dejado dominar por la lógica del mercado. Utilizo esta metáfora, aunque parezca dura, porque el Papa se tomó la licencia de hablar de las colonizaciones de la lógica del mercado en la familia, en Amoris Laetitia, ¿no? Y entonces, en esa analogía que hace el Papa, ya gracias a Francisco me tomo esta licencia, ¿no? La lógica del mercado. La educación católica se ha transformado en una mercancía, la escuela católica en un lugar donde se vende, nosotros somos los comerciantes, la familia los clientes y consumidores. Pero ¿saben qué es lo más dramático? Que ni siquiera vendemos a Cristo. El producto ofrecido no es Jesús a veces, sino algo que ni siquiera está a la altura de la destrucción del humano que vivimos en nuestro tiempo, ¿no? O sea, algo dramáticamente complejo. Y justamente les decía, para hacer un poco de historia, ¿cómo llegamos acá? Cuando nacen los sistemas educativos nacionales, la Iglesia tenía el gran monopolio de la educación en la Argentina. Era la gran educadora, pero porque así venía desde la época en que no estaban los sistemas educativos. El protestantismo llegó tardíamente al Río de la Plata, allá al sur, al Chubut, con los galeses. El protestantismo no tuvo mucha llegada, aunque así ya a fines del 19 había escuela protestante, algunas, muy contadas, ¿no? Pero la Iglesia era la gran educadora, la que enseñaba a leer, a escribir, la que enseñaba las ciencias liberales. Entonces comienza el sistema educativo como un proceso de secularización, que fue algo bueno, fue algo bueno. La misma mirada que tiene Benedicto sobre la Ilustración la tenemos que tener sobre el sistema educativo nacional. Fue algo bueno. La neutralidad religiosa de la educación no prohibía la enseñanza religiosa en la escuela, sino que la sacaba del ámbito curricular y la permitía fuera del horario escolar. ¿Eso le hizo algo a la escuela católica? No, no pasó nada. No pasó nada. Es más, las congregaciones siguieron haciendo su trabajo y hasta fueron funcionales a los fines del Estado. Tanto que el Estado acabó admirando a las congregaciones, no solo en la frontera, sino también en la metrópolis. Las clases dirigentes continuaron enviando sus hijos a la escuela católica, incluso los liberales, incluso los comunistas. Entonces, así se puede decir que la educación católica tuvo una etapa fundante marcada por lo congregacional y otra marcada por lo diocesano. El laicismo intentó ahogarla, claro que sí, hubo una disputa ideológica. Es análoga a lo que vivimos ahora, muy análoga a lo que vivimos ahora, esta situación. Pero no podía llegar a todos los rincones del país. Por ejemplo, los salesianos en la Patagonia ocuparon un lugar preponderante en la educación de la población. La educación religiosa era también en su mayoría gratuita, especialmente en lugares marginales y de frontera, sostenida por las congregaciones religiosas, por sus cooperadores, por sus bienhechores. En esa época de feroces enfrentamientos con el laicismo, que llegó hasta incendiar el Colegio del Salvador.
realmente era un enfrentamiento grande. La Iglesia, a partir de su testimonio, gozaba de un gran prestigio moral y educativo. Los colegios de curas y monjas, así se lo llamaba, ofrecían una educación de excelencia, no solo en lo cultural, sino en la formación humana y también un servicio valioso para la población rural a través de los internados. Los laicistas, en su miopía ideológica, no contaban con el respeto que la gente tenía de los consagrados. La gente quería a los curas y a las monjas. Había una tradición de valores cristianos muy fuertes, arraigados en la sociedad y en la gente común. Este proceso de imposición cultural podemos decir que tuvo un quiebre en el Congreso Eucarístico del 34. Una gran apoteosis de la Iglesia fue. Vino el cardenal Eugenio Pacelli, el futuro Pío XII en ese momento, y realmente marcó a la Iglesia alrededor de la Eucaristía y la devoción de la Santísima Virgen. Teníamos la proximidad de la manifestación de Lourdes, de la manifestación de Fátima y también la centralidad de la Santísima Virgen de Luján, nuestra gran patrona argentina, y que fueron un factor cohesivo e identitario. Y a eso se le sumó San Pío X, que había lanzado décadas anteriores el impulso a la catequesis de los niños y la comunión de los niños. Contra todos los pronósticos de los laicistas, la Iglesia a comienzos del siglo XX dominaba el campo intelectual. Y acabó siendo admirada por los laicistas, por su trabajo educativo, por colaborar en la implementación del sistema educativo nacional, universal y obligatorio, y luego la Unión Cívica del Pueblo inicialmente y luego radical acabó dominando el campo del poder como fruto de la Revolución de los 90. De esta manera la Iglesia perdió la batalla política y jurídica. El laicismo impuso las leyes jurídicas, la ley de educación común, la ley del matrimonio civil, la ley de los registros, pero ganó la batalla cultural. Ella lo sintió como una gran derrota la Iglesia al comienzo, ¿no? Pero 150 años después vemos que esta derrota fue un favor para la Iglesia, le dio libertad. Le dio la libertad de vivir el testimonio. Los curas y las monjas se pusieron las escuelas a los hombros y salieron adelante con sus escuelas. No podían emitir títulos, no podían cobrar cuotas, no tenían ninguna garantía jurídica de nada y se pusieron las escuelas a los hombros. Entonces, a partir de esta realidad, ¿qué pasó? A partir de este dominar el campo intelectual, de este prestigio que la Iglesia ganó a partir de esa lucha, que perdió por un lado, pero ganó por el otro, en el marco de la libertad, porque nunca se le prohibió evangelizar. Y fue logrando todo este camino que que estamos disfrutando hoy. Pero no alcanza con eso. ¿Qué se logró en primer lugar? Se logró la homologación de la educación, que pudiéramos emitir títulos. Y en el colmo de todo se le permitió a la Iglesia, se le reconoció la educación católica como un servicio público. Y entonces pasó a ser educación pública de gestión privada. Todo el camino legislativo, no se los voy a enunciar para no cansarlos más, ¿no? Y en vez de, nos liberaron de todos los pesos, la financiación, el sostenimiento de las instituciones, la titulación, nos permitieron abrir universidades para formar a nuestros propios docentes, para formar a nuestros propios profesionales. ¿Y qué terminó pasando? ¿Hicimos más pastoral? No. No hicimos más pastoral. ¿La gente que egresaba de los institutos se vivía la experiencia cristiana? No. El Estado más no podía darnos, nos dieron todas las herramientas jurídicas. Entonces el problema es nuestro. Tenemos que volver a evangelizar, volver a entusiasmar el corazón de los jóvenes, de los niños, de las familias. Este es el problema central. No es un problema de afuera, es un problema de adentro. De volver a entusiasmarnos con Jesús. Decía Monseñor Eduardo Martín en el curso de rectores, volver a este fermento de la levadura dentro de la masa en nuestras escuelas, volver a proponer la fe, la cultura del encuentro, volver a encontrarnos entre nosotros como se encuentra Jesús desde lo humano, con la samaritana o con la viuda que lleva a su hijo único fallecido y se acerca con todo su corazón y le dice a la mujer, no llores. Y ahí acontece la presencia de Dios para ella.
Volver a encontrarnos desde esta perspectiva. Volver a interesarnos por Jesús, que Jesús sea interesante para nuestra vida. Pero la identidad de la escuela católica es esto. Un docente que viene a la escuela católica tiene que venir con la conciencia de que viene a ser pastoral. Y justamente este es el punto de trabajo y el punto de autoridad. Bueno, que espero que les ayuden estas intuiciones. Son caminos que hemos vivido en la pastoral de juventud. Justamente el punto valioso de lo que trato de compartir es que cuando uno está en parroquia o no está imbuido en una estructura como una escuela, yo tengo que hacer pastoral con la gente que está ahí. Vivimos la comunicación del Evangelio con el que tenés adelante, no tengo que cumplir con nadie. Es decir, cuando salió todo el tema de verdes y de celestes, ¿qué problema hay con las verdes? Tienen derecho a existir, tendrán que hacer las cuentas con su corazón si eso es lo que realiza su vida. No se trata, todos tenemos derecho a existir. No se trata de transformar esto en algo ideológico, sino de que para mí la vida es interesante por otro lado, y yo tengo que hacer las cuentas con mi corazón y vivir la vida frente a esto y frente a todas las personas. Bueno, muchísimas gracias. Podría decir algunas cosas más, pero el tiempo es tirano y creo que es más importante poder abrir un conjunto de preguntas. No sé ahora, como viene acá la maestra de ceremonia, nos va a marcar el ritmo. Así que muchísimas gracias. Gracias por la atención y por el respeto.